Visor País a través del venezolano.tv.com.be y también retransmitido a través de aporrea.org. Para esta semana queremos analizar varios temas con ustedes, pero sin duda uno que rompe el celofán en relación a nuestro compromiso, nuestra afiliación y nuestra vinculación política es todo este desate de demonios que se ha suscitado como consecuencia de la rueda de prensa desarrollada ya hace una semana en defensa al derecho al referéndum revocatorio y que ha abierto la compuerta de una serie de descalificaciones, epítetos y toda una serie de artimañas por parte de sectores políticos que se sienten absolutamente desesperados en ese sentido. Vamos a ver en la siguiente imagen. Disculpen la fuente, verdad que no considero muy respetable la fuente de Maduraz, pero también debo considerar que creo que ha sido el titular que realmente más reseña lo que ha pasado durante estos días. Explotó el demonio, Diosdado Cabello llamó traidores a los de Marea Socialista. Esto un poco a colación precisamente de las declaraciones de Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, en donde ha hecho una serie de aseveraciones y descalificaciones que además también ha reproducido el presidente de la República, Nicolás Maduro, en relación con el hecho de utilizar la categoría de traidores para tratar de deslindar o tratar de diferenciar al gobierno de quienes provenimos de lo que se ha definido el chavismo crítico, que no somos de la Mesa de la Unidad Democrática, que no somos una oposición de derecha, que ha abierto un compás para hacer una oposición de izquierda y sobre eso tratar de generar una profunda reflexión sobre los errores que se han cometido desde la gestión del presidente Chávez y los profundos errores de la gestión del presidente Maduro. Pero además también tratar de diferenciar un poco lo que se ha hecho hasta ahora de lo que pudo haber sido, de lo que se anunció y de lo que incluso fue en algún momento el desarrollo o el intento del desarrollo de un modelo socialista diferente al cubano, diferente al de la Unión Soviética. En todo caso, creo que hay cosas puntuales que podemos argumentar de manera contundente para poder definir claramente qué es traidores. Traidores, por cierto, es una categoría que si uno lo busca en la Real Academia Española, define a aquellos que se deslindan, que no están vinculados o que no cumplen con algunos parámetros de lealtad y de compromiso para con otras personas. Y en ese sentido, el gobierno de Maduro se ha montado sobre la frase hecha por el presidente Chávez el 8 de diciembre del año 2012, que como la luna llena, pleno como la luna llena, se encuentra convencido de que se debe escoger al presidente Maduro para ser presidente. Pero lo que olvidan, lo que obvian, los que hacen este análisis superficial y asumen que hay que ser leal a esa frase, es que anterior a ello, el presidente Chávez hablaba sobre acompañar a Maduro subordinado al pueblo, en compañía y subordinado al pueblo. Y ahí es en donde está el condicionamiento, porque no hay ninguna lealtad plena como la luna llena, que no tengan ningún tipo de parámetro, porque si no, eso no es lealtad, es sumisión. La lealtad está directamente vinculada a principios y elementos que se acuerdan en función de tener una afinidad y sobre esa afinidad poder desarrollar efectivamente lo que son esos sentimientos de lealtad. Cuando hablamos de lealtad en el amor, estamos hablando fundamentalmente de un sentimiento recíproco, que cuando no lo es, generalmente produce una profunda decepción. Y además también genera una ruptura. Eso no te hace ser desleal, sino que produce el hecho de demostrar que tienes autoestima, respeto propio y que nunca fuiste desleal en función precisamente de ese amor que profesabas. En la política y en el caso ideológico y mucho más en esta lealtad política a la que nos referimos, pues precisamente tiene una especie de connotación más o menos parecida en relación a la solicitud que hizo el presidente Chávez y al afecto que se vincula o que vinculó a la mayoría del pueblo en relación con esa solicitud. Una cosa es que Chávez me pida votar por el presidente por Maduro para hacerlo presidente y otra cosa es pensar que como consecuencia de eso vamos a ser eternamente leales a cualquier tipo de error que cometa el presidente Maduro porque Chávez dijo que teníamos que escogerlo a él. Eso verdaderamente no solamente es una atrocidad, es algo que atenta fundamentalmente incluso contra cualquier principio de lógica y de racionalidad.
lo que estamos fundamentalmente apelando, y además a lo que apeló el mismo presidente Chávez en su momento, es a que esta lealtad tenía que estar fundamentalmente condicionada a la acción concreta del presidente Maduro con el pueblo. Y hoy, si tratamos de sintetizar un poco qué es lo que ha hecho el presidente Maduro con el pueblo, pues precisamente podemos llegar a la conclusión de que no ha sido ni al lado de él, ni ha sido subordinado a él, que las acciones en relación con la depauperación del salario, en relación con el pago de una deuda externa que compromete la posibilidad del acceso de las medicinas y de los alimentos a todos los venezolanos, que el desabastecimiento, que la carestía de la vida, que la aplicación de una ley de precios justos que no tiene ni ley ni tiene precios y mucho menos son justos, en una etapa de inflación descontrolada y desproporcionada, que lo que evidencia son los vestigios de lo que realmente caracteriza el gobierno del presidente Maduro en contramarcha a los principios del gobierno del presidente Chávez, son algunos de los elementos, por no hablar del respeto de los derechos humanos, el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse públicamente, e incluso lo que es el derecho constitucional de referéndum revocatorio o la posibilidad de que alguien se organice políticamente y opte a tener una tarjeta electoral, como le ha sucedido a Marea Socialista ante el CNE y posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia. En pocas palabras, si con base en esos parámetros nosotros hacemos un análisis justo de lo que es la lealtad, no tengo ninguna duda en afirmar, Nicolás Maduro, que usted es un traidor, y que Diosdado Cabello es su operador fundamental para la traición de lo que fue el legado, la lealtad establecida de Chávez para con el pueblo y no del pueblo para con Chávez. De el Chávez diciendo a su futuro gobernante que debía subordinarse al pueblo. El presidente Maduro equivocó el eje de la lealtad. Su lealtad no es para con una frase del 8 de diciembre. Su lealtad fundamentalmente es para con el pueblo, para con las mayorías, acompañándolo y subordinándose. Si usted no hace eso, usted es un desleal. Y hoy más del 80% del pueblo venezolano dice que usted es un desleal. ¿O es que acaso el pueblo que votó el 6 de diciembre para castigar a este gobierno es desleal? Eso es lo que ustedes están insinuando. Que este pueblo venezolano es desleal cuando desleal ha sido este gobierno que no ha podido cumplir con los ofrecimientos que ha hecho de estabilización, de victoria sobre la guerra económica y de todo el desastre que se ha desarrollado hasta ahora desde el punto de vista social, político y económico. Sin duda alguna, repito, no tengo ninguna suspicacia, no tengo ninguna posibilidad de darle vuelta al asunto. Ustedes son unos traidores y quienes forman parte de su gobierno en primera línea son los operadores de la misma. Para el próximo segmento vamos a analizar algunos datos importantes que sustentan lo que acabo de afirmar en esta editorial, además de algunas otras informaciones relevantes para el análisis de ustedes. En este segundo segmento de Visor País vamos a analizar 4 noticias que consideramos relevantes y que queremos debatir con ustedes. Vamos además a tener una combinación entre reseñas de medios digitales y alguna información de encuestas y además un Twitter que nos ha llamado mucho la atención y que queremos también compartir con ustedes. Vamos a ver la primera imagen. La primera imagen la observamos. Esta imagen es de una gráfica de un estudio hecho por la Universidad Católica Andrés Bello, publicada recientemente, que reseña un estudio de la realidad de la opinión pública del país. En este sentido vemos cómo el 55.1% de los entrevistados se identificaron fuera de los polos, o sea, no están ni con el PSUV ni están con la MUD. El bloque opositor concentra el 42.8% de las preferencias, la mayoría de ellos apoya firmemente a la MUD, pero lo interesante es que gente que se dice de oposición no está de acuerdo con el bloque de la Mesa de Unidad Democrática. Vemos que es el 13.3% del total de este bloque. El bloque de gobierno acumula el 31.8% de las preferencias. La mayoría de los chavistas se declaran no maduristas. Fíjense que el resteado con Maduro es de 15.4%, pero los chavistas no maduristas son 16.4%. Entonces, además los críticos de ambos bandos, todos los políticos son iguales, equivale al 25.3%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas encuestas
de los cuales yo no tengo ninguna duda, tienen fuentes muy fidedignas como la de Data Analysis, como la de Benebarómetro, quien goza además de una profunda credibilidad en relación con la recolección de los datos, están distantes de un análisis mucho más profundo, como lo hace el de la UCAP, en relación a la diseminación y comprensión de la heterogeneidad, de la diversidad, de lo que está dentro del chavismo y lo que está dentro de la oposición. Porque cuando me pones la cosa en blanco y negro, cuando me lo polarizas intencionalmente, entonces, claro, la mayoría es de la oposición, la minoría es del gobierno, pero quedamos neutralizados. Quedamos desaparecidos aquellos que no nos ubicamos en el marco de la polarización. Y eso es profundamente negativo. ¿Y por qué es profundamente negativo? Porque estás desconociendo el 55% de la población venezolana según la Universidad Católica Andrés Bello. Muy difícilmente podrán decir que la Católica Andrés Bello es mareísta, o es chavista, o es socialista. Aquí en todo caso lo que estamos viendo es el resultado de un estudio serio que ha buscado penetrar un poco más en la claridad de los elementos que están dentro de las cifras para darnos cuenta que no todo es tan mut ni todo es tan pesut. Y que resulta ser que hay gente que termina inclinando su voto, como el 6 de diciembre por castigo, pero no todos están militando, ni acompañando, ni simpatizando con las ideas de esta polarización. Hoy hay una profunda decepción, hay un profundo distanciamiento en relación a lo que son las dirigencias de las dos cúpulas tradicionales. Es más de lo mismo, es el hastío, es el cansancio que vivía Venezuela cuando Acción Democrática y COPEI. Hoy se está reproduciendo con una profunda diferencia. Hoy la gente no se despolitiza, hoy se repolitiza. Y eso está implicando el hecho de que surjan, de que emerjan nuevas organizaciones políticas fuera de la polarización que traten de captar a este sector que está hoy buscando la posibilidad de ser canalizado sin necesidad de llegar a la violencia. Vamos a la otra información que la tomamos de aporrea.org. Aporrea informa que laboratorios de guerra sucia montan olla podrida contra Marea Socialista. En estos laboratorios de el MINSI, del gobierno y de algunas alcaldías y gobernaciones que tienen laboratorios, así como la oposición también tiene unos laboratorios para poder colocar los hashtags todos los días en primer lugar y se pelean el derecho de ser los dueños de las redes sociales. Se inició una campaña recientemente señalando a un compañero de los círculos bolivarianos como acusado de corrupción en el INTI, siendo él funcionario del INTI. Lo primero que tenemos que aclarar es que este compañero no forma parte de Marea Socialista, él es de los Círculos Bolivarianos, organización que está aliada con algunos de los elementos y puntos que hemos coincidido en función de los espacios en la discusión de la crítica al gobierno del presidente Maduro, pero además él ha salido aclarando de manera afanosa, de manera muy bien definida, que él por el contrario ha sido corresponsable de la denuncia de corrupción en el INTI y no ha sido objeto de la denuncia, como ha tratado de señalársele a través de estos laboratorios de internet, a estos laboratorios de redes sociales que están montados allá en la Torre de la Prensa. Vamos a seguir con la otra información, y la otra información es un tema delicado, es un tema sin duda que tiene pendiente a todo el pueblo venezolano. El estímulo lo titula de la siguiente manera: sobrinos de Cilia Flores y Maduro se enriquecían con cocaína según Fiscalía de Nueva York. Este tema es álgido por dos elementos fundamentales, por tres diríamos en específico. Uno, porque sin duda alguna el derecho a la defensa que tienen estos jóvenes y su familia debe ser respetado. ¿En qué sentido? En el sentido de que sería importante que tuviésemos la declaración de contraparte, más allá de las declaraciones de Jorge Rodríguez de manera reciente, reafirmando lo que había dicho Cilia y el presidente Maduro de que esto fue un secuestro. El problema de si fue un secuestro o no, por supuesto que es importante, pero también lo importante es saber si efectivamente estos jóvenes estaban vinculados, o eran protagonistas de tráfico de droga, con recursos del Estado, con vinculaciones del Estado, con pasaporte venezolano, diplomático. O sea, hay una cantidad de cosas que deben ser aclaradas. Jorge Rodríguez, tú no puedes despachar un tema como este, tan importante para el pueblo venezolano, solamente con decir que estos jóvenes han sido víctimas de un secuestro. Porque además también queda desmontado de alguna manera a través de esta información que rodó todo el fin de semana por las redes sociales en relación con una transcripción de unas declaraciones que parecieran relativamente formales
del gobierno de los Estados Unidos en relación al hecho de la asociación que tienen estos jóvenes en el asunto del narcotráfico. Entonces, primero el derecho de la familia y el derecho de ellos mismos, pero también y fundamentalmente el derecho del país a saber la verdad. Y por último, la necesidad y el compromiso que tiene que tener este gobierno de que si hay algún tipo de indicio en función de estar involucrado y no tienen la capacidad de defenderse, lo lógico es que se separen de su cargo para rendir cuentas al Estado, porque las instituciones venezolanas deben intervenir en un caso como este. ¿En dónde está el poder moral? ¿En dónde está la fiscalía? ¿En dónde están los tribunales de este país? ¿En dónde está el Partido Socialista Unido de Venezuela del Gran Pueblo Patriótico pidiendo aclarar este tipo de situación? Es fundamental éticamente para nuestro país que este tipo de cosas se aclaren. Vamos a la última información. Esto es una verdadera aberración, mi estimado Jesús Farías en su Twitter. Los capitales venezolanos en el exterior son entre 300.000 millones y 500.000 millones de dólares. La variable clave es la cambiaria. Usted, Jesús Farías, es hoy gobierno y es responsable de que estos 300 a 500.000 millones de dólares, que son fuga de capital, no es que están fuera del país, son fuga de capital, sean repatriados, sean expropiadas los bienes de los que nos han robado, sean incautados estos bienes y no simplemente a la ligera decir que hay unos reales por fuera, ojalá regresen. No sea usted tan irresponsable. Y por cierto, de 300 a 500.000 millones de dólares hay 200.000 millones de dólares. Y usted sabe cuánto necesitamos hoy para poder cubrir la crisis de medicina que tiene el país, nada más 3.000 millones. No sea irresponsable, Jesús Farías. Usted es ministro, póngase los pantalones y sea serio. Para el próximo segmento vamos a poner el video respectivo de Visor País, como siempre en su tercer segmento, y hacer algún análisis sobre observaciones que se hicieron en la rueda de prensa de Marea Socialista. Ser socialista no es ponerse una camisa roja y darse golpes de pecho gritando "UA, Chávez no se va". No solamente basta con esos elementos simbólicos. Ser socialista fundamentalmente es tener criterio fundamentado, tener capacidad crítica y además también mostrar y ser honesto. Esos son elementos bastante difíciles de corroborar en manos, lamentablemente, de una serie de gobernantes que se ven privilegiados y que no pueden ocultar la ostentación en relojes, escoltas, bóvedas, cuentas en el exterior, camionetas blindadas. En ese sentido, nosotros hemos asumido una postura en relación con el referéndum revocatorio, en relación con la necesidad de blindar el derecho constitucional, a través de la plataforma por la defensa de la Constitución bolivariana. Y en ese sentido fue la rueda de prensa que encabezó Freddy Gutiérrez, a quienes vamos a escuchar en relación con lo que ha sido el comunicado que se ha entregado al CNE en defensa del derecho al referéndum revocatorio. Vamos a verlo. Unas autoridades del Estado en el sentido que el pueblo venezolano movilizado prefiera y que el resultado del examen de la gestión sea un punto de partida para doblarle la mano a los problemas que tocan nuestras entrañas como personas o como sociedad. El referéndum revocatorio está dispuesto en la Constitución como un derecho de la sociedad venezolana, el cual puede ser válidamente ejercido cuando el presidente de la República haya cumplido la mitad o más del periodo de gestión y que el número de electores que lo impulsen no sea menor del 20% en la circunscripción de la República. Esas, y solo esas, son las condiciones constitucionalmente exigidas para que el referéndum pueda llevarse a cabo. Obsérvese que el ejercicio de este derecho no es patrimonio de un nombre personal, ni de una asociación política, es pura y simplemente un derecho ciudadano. Sería una mala conducta que el poder electoral, creado y establecido por nuestro pacto social, obstaculice el ejercicio del derecho de la sociedad a la evaluación o referéndum. También merecerían esa calificación quienes, en contraposición, promuevan la activación de dicho mecanismo por medios ilegítimos. Recordemos que ante la colisión que pudiera presentarse entre una norma de rango legal o sublegal con la norma constitucional, siempre será prevaleciente esta última, toda vez que así está universalmente admitido en la doctrina nacional y foránea, en el derecho comparado y en nuestra misma Constitución,
que establece en su artículo 334 que en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Mala conducta y peor aplicación es la de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en su condición de ministros, gobernadores u otro alto rango que realizan prácticas de destitución o despido de empleados y obreros de la administración por ejercer un derecho constitucional. Y además se enorgullecen de sus actos abiertamente arbitrarios e ilícitos. La verdad, además, es que repugna que funcionarios a quienes no les está atribuida ninguna competencia electoral manifiesten a diestra y siniestra la procedencia o no del acto evaluatorio. Todo esto llevándose a efecto como un delito ante la vista de todos y con la mayor impunidad. Igualmente sería una mala conducta que se acepten interpretaciones acomodadas y distintas a las que sencillamente hemos mencionado. Ya es suficiente que exégetas tarifados en doctoral tono de hermeneutas busquen confundir a la sociedad con una monserga de expresiones de apariencia jurídica, levantando sofismas que nadie cree. Y por supuesto, sujetos que han perdido los vestigios de constitucionalismo que otrora, entre otras prendas, los adornaban. Es el momento de recordarles que los venezolanos sabemos leer y escribir y no nos hace falta ningún intérprete ímprobo. Sería una conducta excelente de nuestro poder electoral que revelara el respeto a nuestra Carta Magna, facilitando el ejercicio oportuno del derecho ciudadano a la realización de un escrutinio, evaluación o referéndum revocatorio del presidente de la República previsto allí inequívocamente, el cual no es ni más ni menos que un examen de sus actos en cuanto a las atribuciones que le han sido conferidas y a la fidelidad a los valores, principios y normas que gobiernan nuestra sociedad. Ese hombre que hablaba ahí en esa rueda de prensa era Freddy Gutiérrez. Freddy Gutiérrez fue constituyentista y además es constitucionalista. De esos verdaderamente serios, no de aquellos que tienen que echarse fijador en el cabello para poder ver si se les fijan también las ideas. Este hombre hizo una lectura de un comunicado en el marco de esa rueda de prensa que generó el destape, como dijimos al principio, de demonios, tanto así que a quien veían al lado, a Mosonji, junto con Santiago Arconada y el profesor Edgardo Lander, fueron sacados de la Universidad Indígena de Venezuela, de donde él era rector. Solamente por el hecho de haber estado y participado en esa rueda de prensa, los destituyeron como miembros de la junta directiva de esa universidad. Estos demonios absolutamente desatados, fascistas, porque es que no me gusta utilizar este término de manera ligera, pero todo aquel que persigue a otro por causas ideológicas, todo aquel que persigue a otro por causas raciales, todo aquel que persigue a otro por pensar distinto, seguramente cabe muy bien en este pote de fascistas. Estos fascistas que hoy forman parte del gobierno, no todo el gobierno es fascista, pero hay fascistas asociados que están ahí enquistados, han logrado desactivar a esta gente honesta y proba de un espacio tan importante como esta universidad. Pero no importa, en verdad que no importa al final, ellos sabían a las consecuencias que se venían ajustando. En todo caso, nosotros seguiremos en la lucha por tratar de defender los derechos de esa Constitución que es de todos los venezolanos y que en donde también los socialistas entramos y cabemos. Un abrazo del tamaño de la patria grande, nos encontramos en un próximo Visor País a través del venezolano.com.be y aporrea.org.